Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder. Para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenida, bienvenido. Esto es Uno con la Fuerza. Muy buenas, Uners, ¿qué tal estáis llevando el verano? Yo soy Miriam y junto a mí está Fran, como siempre. Hola, bienvenidos Uners y Unars y Unors, todos los seres sintientes de la galaxia. Aquí estamos después de un tiempo en dique seco para retomar nuestras biografías, que nos gusta hacerlas en verano, ¿verdad? Sí, por aquí en Tatooine, como no hace calor, ¿sabes? Claro, los dobles soles. Bueno, espero que estés llevando un verano muy bueno, con aire acondicionado. Y nosotros aquí pues nos hemos leído la novela de Tarkin, de James Luceno. Eso es. Y hemos dicho, pues vamos a hacer un especial sobre Tarkin. Venga, liémonos la manta a la cabeza. Ya que esta novela nos muestra pues cómo se forjó el carácter del gran Moff, ¿no? Y por qué usaba el terror para dominar la galaxia, todo lo que aprendió. Pues Wilhuf Tarkin, porque mira que les gusta Si empezamos poner... con esa dificultad con el nombre, mal vamos. Es que mira que le Wilhuf. ponen... Wilhuf Tarkin para los amigos. Nació en el planeta Eriadu, en el borde exterior, y es un planeta pues muy difícil, muy duro para vivir, ¿no? Tiene una geografía muy escarpada, tiene selvas, tiene animales salvajes, es peligroso, es muy peligroso. Y al parecer pues Tarkin venía de una familia bien, ¿no? Una de esas sagas familiares antiguas y respetadas de Eriadu, de los fundadores del planeta, bueno, más que fundadores, colonizadores, ¿no? Porque llegaron allí y dominaron sobre las bestias que había y se hicieron con el control. Básicamente son pues eso, exploradores, colonizadores y también defensores del planeta frente a amenazas. Y bueno, nos cuentan en el libro que desde pequeño pues a Tarkin se lo llevan con su tío a hacerse un hombre, ¿no? a pelear. Rituales de adultez. Sí. Y al parecer pues, va yendo varios veranos, ¿no? Y cada vez como que van haciéndolo más, adentrándose más en zonas más complicadas. Y conocemos que hay una zona que se llama Punta Carroña, que luego da nombre a la nave de... Me has hecho spoiler. De Tarkin. Y es una zona pues que es una fortaleza muy aislada, con unas inclemencias del tiempo y una fauna muy salvaje. Y digamos que eso fue lo que más le marcó a Tarkin. Los monetes galácticos. Los monetes galácticos. Que, bueno, esos monetes galácticos se llaman los Kowakianos. Ajá. Y al parecer hay muchos antepasados de Tarkin que no consiguieron subir, ¿no? a ese punto. Sí, pues no, vamos a explicar la prueba, que la última prueba que tenía que hacer era sobrevivir varios días él solo, sin ayuda ninguna, con sus propios medios, ahí en medio de la selva, bosque, jungla espacial, y la Punta Carroña es la zona en la que le dejaron. Y él descubrió, ¿no?, una manada de kowakianos que su base, bueno, su hogar, podríamos decir, era la Punta Carroña. Esta era una especie de montaña cuya sección superior estaba como meseta, pero en el medio aún así tenía una construcción en forma de lanza, punta. Sí, de lanza, porque en inglés es carrion spike, es como una punta de lanza. Creo que era de obsidiana o de un material así, de una piedra dura, pero bueno, lo típico, es dura, afiladísima, durísima, ahí no puede subir nadie porque te pinchas, te cortas y te destrozas. Y él hace un plan pues que es de lo mejor de la novela además, para estudiar a esa tribu de monos espaciales del espacio sideral y tratar de llegar allí a la Punta Carroña y a escalarla, porque creo que era esa, ¿no? La Tiene que subir al punto, claro, evitando al líder, que era un bicho gigante, bueno, no gigante, pero muy grande, muy asesino. Un kowakiano goriliano. Pero bueno, él estudió, digamos, esa sociedad y vio ahí unos puntos
que podía utilizar Sí. en su favor. Estuvo varios días vigilándolos desde lejos, sin ser descubierto, estudiando sus costumbres, ¿no? Su estructura social. Descubrió al líder, a los que seguían al líder, a un segundo al mando, que era un kowakiano escuchimizado, pero que acompañaba al líder todo el tiempo. Sombra, que le puso nombre Sombra. Ujú. Y todo eso le fue dando la idea de la estrategia, que no hace falta que la contemos, porque así, si quieren leer la novela, la pueden disfrutar. Todo esto, además, a ver, la novela no ocurre cronológicamente, no va desde la infancia hasta la adultez, ¿vale? Todo esto son flashbacks. O sea, ya empezamos con un Tarkin, si no adulto, joven, Construyendo en mitad de camino, digamos, de su camino, no del planeta. Y le acompañaremos en su ascenso, sus problemas, porque va a tener varios, y sobre todo sus recuerdos, que nos explicarán su carácter. Claro, sí, vamos a ver un poco la biografía hasta el punto donde empieza la novela. Y luego ya contamos un poco la novela, aunque con lo que vamos a contar son los flashbacks de lo que le ha pasado, para ver cómo se formó ese Tarkin. Luego contamos qué es lo que pasa en la novela y cómo también la inteligencia de Tarkin le fue abriendo salva. camino. Sí. Bueno, Vale, pues pasamos a su ascensión en la República Galáctica, porque él comenzó su carrera con la República. Con un intelecto agudo y una gran ambición, Tarkin no tardó en dejar atrás Eriadu para unirse a la Marina Judicial de la República Galáctica, que era la precursora de lo que sería la futura Armada Imperial. Antes de las guerras clon, la República estaba plagada de muchísima burocracia, eso ya lo conocemos por las precuelas, y también corrupción. Algo que Tarkin despreciaba profundamente, pues, por su educación en Eriadu y sus principios. Tanto él como su familia, debemos decir, ¿no? que valoraban mucho el imponer el orden bajo cualquier precio, y esto además más adelante le haría que su relación con Palpatine fuera duradera y fuera de respeto mutuo. Bueno, pues Tarkin veía la debilidad del Senado Galáctico y la lentitud de sus procesos como una amenaza para el orden. Así que, pues sus principios más sus logros durante las guerras y tal, empezó a ascender, no por su carisma, porque no, ya lo conocemos desde siempre, que era muy parco en palabras, y que además te hacen un contraste en la novela, que frente a otros oficiales y tal, que le gustaba más la pompa, el lucir, el vacilar y tal, podríamos decir, él era muy espartano. El traje que necesitaba, con lo justo, sin lujos, sin adornos y tal. sí, porque a ver, él ascendió, pero por su eficacia. Eso es. Porque No por adular, ni por hacer pelota, ni por venderse, no. Él era, yo tengo un problema, lo resuelvo. Hay que ir aquí, hay que cargarse esto, me los cargo. Eso ya es. está, no. Tomaba decisiones difíciles, y una cosa que nos puede llamar la atención es que tenía disposición en ocasiones a ignorar los protocolos, a ignorar las órdenes, y eso significaba lograr sus objetivos. O sea, él se escudaba más en el fin que en El los fin medios. justifica los medios, por Claro. ejemplo. ¿No? Se ganó la reputación de ser un estratega brillante y un comandante despiadado. Así que, pues, el hombre ya durante su juventud tuvo gente a favor y gente en contra. Sí, en la novela nos cuentan que caza a una pirata, digamos, o una también, sí, pirata, porque se supone que roban, ¿no?, a varias bases y tal, y no se corta un pelo. O sea, él, si tiene que cargarse a alguien, se lo carga con sus propias manos, no tiene, o sea, no... Sí, además él era partidario de la pena de muerte. Sí, sí, y Para- con sufrimiento y con Claro, lo peor. para mantener el orden y para dar ejemplo a los demás. exactamente. Que es luego lo que se conocería como su doctrina del miedo. La doctrina Tarkin, Eso es. que es vencer mediante el miedo. Eso es, que en este periodo, como decimos, en la flota judicial empezó a desarrollar su visión del gran gobierno, lo que más tarde sería la doctrina Tarkin, creyendo que la galaxia necesitaba una mano fuerte para guiarla, con una autoridad centralizada que pudiera imponer el orden sin los problemas que para él era la democracia o los sentimentalismos, ¿no? La piedad, el perdonar al enemigo, ¿no? Mostrar compasión, todo eso para él eran debilidades. Conocemos que durante las guerras clon luchó junto a Jedis, ¿no? Como Obi-Wan o Anakin Skywalker. Sí que reconocía que los Jedi, pues, a la hora de ejecutar los planes, su destreza, pues, era buena, en combate eran buenos, pero claro, a ellos le tenía desconfianza y un poco de desdén también, les tenía así un poco de... Sí, porque era un poco, para él eran anárquicos. Claro, que eran demasiado independientes, Claro. ¿vale? No, aunque digamos que todos pertenecían a una orden y tal, tienen cierta libertad, y eso a él no le molaba. Y Él además tenía que ser escapándose todo
de los engranajes del Claro, ejército. Claro, él tenía que tenerlo todo controlado y luego la empatía y la compasión pues no entraban dentro de sus cánones. Y donde el conflicto de las guerras clon, pues conoció al canciller supremo Palpatine, ¿no? Y conectaron muy bien, porque la idea de Palpatine también es de tener una mano dura que gobernara todo el universo, también El universo luego, la galaxia. Bueno, la galaxia pues también lo compartía Tarkin, Ujú. ¿no? Lo de dominar a todos y una mano dura y uno solo, sin consejo, Claro. ni el Un poder Senado, fuerte ni central nada. y ya está. Y bueno, pues Tarkin vio en Palpatine un líder y Palpatine vio en Tarkin un aliado y una herramienta también para poder utilizar, porque Palpatine no da punta sin hilo, como se dice. Los dos, digamos que aprendieron como a respetarse, pero porque podríamos decir que el uno para el otro también eran un poco herramienta, aunque digamos que Palpatine vio a Tarkin como una herramienta para lograr sus fines, pues Tarkin en Palpatine vio al líder que la galaxia necesitaría, porque Tarkin no era especialmente, o sea, era ambicioso pero para sus cosas personales, no era ambicioso de quiero todo el poder para mí y tal, sino que él quería el fin, como hemos dicho, él era el orden. Claro, él lo que quería era orden Sí. en la galaxia y poder también tener defendido su planeta. Ujú. ¿No? Y entonces él quería no tener control, sino que todo hicieran lo que tenían que hacer. Eso es. Él no quería gobernar sobre otros, sino que él quería que las cosas se hicieran como se tienen que hacer. Porque de hecho el padre en el libro, en una conversación con el padre, dice, pero ¿tú estás seguro que este no te está utilizando? Y él le dice, no, sí, yo sé, no me está utilizando, si yo también quiero conseguir mis cosas, ¿no? Ujú. Nos conviene aliarnos con él porque así el planeta estará protegido y tal y cual. Eso es. Aquí leemos mucho el discurso peligroso de la ultraderecha de que mantener el orden, si eres una persona de orden, no tienes que tener miedo ni tienes problemas porque no te va a pasar nada. Un poco lo que pasaba aquí en España durante la dictadura. Sí, pero que soy si una no te persona- metías en problemas no te iba a pasar nada. Pero claro, eso Pero pensar por ti mismo ya es un problema. ¿no? claro, con todo lo que se saliera del orden establecido, que son límites muchas veces muy constreñidores, muy limitados, te deja un poco margen de maniobra, al final pues, el orden se convierte en sometimiento. Y es el discurso de los fascistas de someter mediante Mediante el miedo. el miedo. O sea, la novela es que hace un buen equilibrio porque a Tarkin lo conocimos en el episodio 4, muy poco, con un par de palabras, de frases Tampoco apenas. es que hable mucho en el libro. Claro, ya le conocimos su forma de ser y se creó mucha leyenda con el personaje porque el personaje pues tenía mucha presencia en pantalla, aparte pues bueno, es Peter Cushing y generó mucha curiosidad, así que había material también en Legends. Esto es una novela dedicada a él del canon actual y la novela sirve para que conozcamos mucho más de él y en mi opinión algo que es muy difícil con un personaje del que hay tan poca información oficial y con tan poca presencia en pantalla y tales, es que para mí el resultado ha sido digno. O sea, no es que hayan cogido un personaje que molaba y te lo hayan fastidiado con una novela, que contando cosas que no. Aquí yo la veo muy bien construida la novela, dándote respuesta a por qué él pensaba así, por qué él era así y rellenando toda su biografía que hasta ahora era desconocida. Bueno, esta novela es de las primeras que salieron con el nuevo canon, por allá con la compra de Disney. Sí, pero que no te blanquea en ningún momento el personaje. No, Al o sea, contrario, cada vez lo odias más. Te lo humaniza, pero no humaniza de que te sientas pena por él o identificado, sino te lo humaniza en el aspecto de que te explica por qué era así, pero o sea, las decisiones que toma son terribles, vamos, sobre todo para sus enemigos. Vale, seguimos. Con la proclamación del Imperio Galáctico y el acceso ya de su amiguito Palpatine como emperador, Tarkin se convirtió en una de las figuras más poderosas y temidas del nuevo régimen. Como hemos dicho, su visión de un gran gobierno se cristalizó en lo que se conocería como la doctrina Tarkin, basada en la premisa de que el miedo, no la diplomacia, ni la persuasión, Jedi, guiño, guiño, era la forma más efectiva de mantener el control y suprimir cualquier atisbo de disidencia. La doctrina Tarkin decía que las demostraciones de fuerza abrumadora eran esenciales para meter el miedo en el cuerpo, ¿no? Infundir terror en la población y así desincentivar la rebelión.
no significaba necesariamente que hubiera una ocupación militar todo el tiempo, sino la capacidad de destruir la resistencia con una velocidad y brutalidad asombrosas. Esto es un poco, ¿no?, también el terror psicológico, el que elimine las amenazas potenciales por el miedo a qué puede pasar si hago algo y me pillan. O sea, mejor, como hemos dicho, ¿no?, mejor me quedo quieto, sigo las leyes y tal, y viviré en paz para no meterme en problemas, porque si me meto en problemas va a significar que la palmo yo, la palma mi familia o la palma mi planeta, como veremos con la Estrella de la Muerte. En la mente de Tarkin, una sola demostración de fuerza masiva, como la destrucción de un mundo, Alderaan, hola, te miro a ti, podía lograr más que 1000 batallas terrestres, metiendo el miedo a los corazones de miles de sistemas. Así que se convirtió en el pilar fundamental de la política imperial, porque a Palpatine le moló el rollo, dijo, buena idea, tío, igual lo aplicamos. Así que pues, se justificaron la construcción de armas de destrucción masiva y la intimidación como herramienta de gobierno. O sea que gran parte de lo que conocemos del Imperio Galáctico, de los rasgos del Imperio Galáctico, son gracias, o más bien por desgracia, de obra de Tarkin. Claro, y esta idea de gobernar mediante el miedo, pues qué mejor manera de gobernar mediante el miedo que con la Estrella de la Muerte. Claro. Es decir, ¿para qué vamos a mandar a los soldados allí a hacer una guerra? No, metemos un rayito, nos cargamos un planeta y el resto... Un rayito de nada. Dice, ay, pues no, que nos matamos todos, o sea, que nos matan a todos. Claro, esto también en cierta parte te explica bien, te da sentido a una de las cosas que siempre se ha achacado al Imperio, de decir, es que se volvieron locos con las Estrellas de la Muerte, con los recursos, con el desvío de recursos y de dinero y de gasto que supuso eso durante años, en vez de centrarse de verdad en a lo mejor construir más armada, ¿no?, más naves, capitales y demás, o más ejército, desviar eso a una visión tradicional de una mantener el orden. más grande. Eso es. Y te lo explica bien porque al final es la psicología. O sea, Palpatine no era un malo de opereta, aunque tradicionalmente, por lo que hemos conocido al principio, lógicamente sí que era muy pulp, un mago muy pulp de jajijijoju, pero con el tiempo ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, que Palpatine era muy inteligente y iba siempre 2 pasos por delante, entonces no se limitaba a someter con el puño, sino esto del terror psicológico, dado que él, como acólito del lado oscuro, le gustaba mucho, pues le encontraba sentido y decidió aplicarlo. Claro, aquí hubo una sinergia entre Palpatine, Vader y Tarkin, que compartían eso, el dominar mediante el terror, porque los tres se parecen mucho en eso. De hecho, en la novela hay un momento en que dices, ¿quién está por encima, Vader o está por encima Tarkin? Porque hay un momento en que van juntos y hay un momento en que yo creo que ni ellos mismos saben quién tiene que obedecer a quién, ¿no? Porque Palpatine no lo deja claro tampoco, sí. Es como, apañad vosotros. Eso es que lo hace a propósito. Dice, vosotros ya lo habláis, a ver quién manda, porque Tarkin se lo pregunta, bueno, entonces que yo mando sobre él o él manda sobre mí, porque Tarkin quiere saberlo, él quiere tener control. Y él le dice, mira, os vais de viaje y ya os apañáis y eso. Sí, queda un poco, el rango aquí de mando está un poco en entredicho hasta que lo que quería Palpatine es que ellos aprendieran a convivir y al final lograran respetarse el uno al otro, que al final es lo que consiguen. Y bueno, la gran obra de Tarkin es la Estrella de la Muerte, que es, él quería hacerla todo él, tenerlo todo controlado él, y de hecho lo mandan ahí mal dicho, tomar por culo, a un planeta que la gente dice, pero ¿qué habrá hecho para que lo manden allí? Sí, que se lo toman como la novela, ¿no? Indican que es como si hubiera hecho algo. Como un castigo, porque es un sitio súper alejado. Menos Vader, que dice, no, si está ahí es porque tiene algún plan el emperador, ¿no? Y bueno, en la novela de hecho empieza que le están haciendo un traje. Sí, le están haciendo un traje, como se dice en los pueblos. Sí, y le está diciendo el modista, no, pero ahora se lleva esto, ahora se... No, un droide, creo que era, ¿no? Sí, a mí me lo haces así y punto. Y las botas las quiero así, o sea, sí, nada de... Es que las modas ahora en Coruscant, no sé qué dicen, no. Sí. Y explican el detalle de que a los oficiales les dan un poco de mano ancha para que personalicen sus uniformes, que eso da respuesta a por qué vemos a los oficiales tan diferentes muchas veces unos de otros en el tipo de uniforme. Y él creo que lo único que se permite así como un poquito de personalización, por decir, venga, porque si no voy a llamar demasiada atención, ¿no? De porque soy muy austero y tal, es ponerse el ancho de los pantalones, creo que es un detalle así nimio, que al final es poco más de lo que ya se hace por
que tiene que el uniforme tiene que tener unos mínimos, ¿no? Estándar. Los pantalones anchos, que esto... Sí, aquí en las caderas las botas a cierta altura, todo eso. Yo creo que es por la imagen que vemos de las pelis antiguas de él, que es muy exagerado, ¿no? A lo mejor el pantalón y las botas más arriba y luego como que lo suavizan un poco para que no quede tan llamativo. Yo creo que ese detalle es por lo que dicen que aquí él como que le hace más bombacho. Bueno, aquí aún es Moff, el gobernador, simplemente, todavía. Ya sabemos que Grand Moff se lo ganará. Bueno, en esta novela al final llega Grand Moff. Aquí empieza como Moff, está supervisando la construcción de la Estrella de la Muerte, le están haciendo el traje y hay un ataque. Y aquí vemos la inteligencia, ¿no? de Tarkin, que están todos diciendo, no, pero es que nos están atacando, pero la nave es eran de ellos, ¿no? Era imperial. Sí, era el hombre este que sale luego en Rebels, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sau? No. En Rebels. De ellos, que luego resulta que es ¿Un oficial? Sí, que no me acuerdo el nombre ahora. Es una nave de un oficial imperial, sí. Pero claro, que se está usando para atacar la base. Y entonces todos están diciendo, no, pero es que nos están atacando, es que no sé qué, es que... No, llega por la Holonet, llega un mensaje de ayuda. ¿No? de socorro. Y al final él ve cosas raras y dice, pásamelo otra vez, y al final descubre que no es real. Sí, un detallito en la holograbación le hace descubrir que es un montaje. Y entonces te quedas flipando diciendo, ostras, ¿cómo lo ha descubierto? Sí, se basa mucho en su intuición, ¿no? Como digamos como un sexto sentido para detectar lo que se sale del orden, ¿no? Es decir, esto es demasiado extraño, no sigue exactamente los protocolos, y al mismo tiempo ya tenemos el ejemplo de que él no sigue los protocolos o sea, no sigue el manual para ponerle solución a este problema, porque creo que lo que se le pide es que él parta a ayudar a esta petición de ayuda, y él se niega porque es lo que, al final, que es lo que se demuestra que es que era una distracción para atacar en otro sitio. Claro, es que él tiene en cuenta que, como te van contando luego, Rampart, perdón, que no me salía Rampart, general Rampart, dominante Rampart, que me ha venido el nombre ahora a la cabeza, perdón, que no lo había apuntado y me ha salido ahora. Y claro, él tiene en cuenta que todo lo que ha vivido de pequeño, que luego te cuentan, que todo lo que pasó ahí, aprendió unas técnicas y aprendió que no todo, ¿no? Los engaños, y entonces dice, vamos a mirarlo bien, no vaya a ser que esto... Y claro, le mosquea que hayan hackeado la HoloRed, porque claro, entonces no te puedes fiar de los mensajes que te están llegando. Y luego, por otro lado, los del CBI, ¿no? Sí, lo de Andor. Los de Andor. La agencia de inteligencia militar. Que en Andor lo vemos, el plan, han robado armas, no sé qué, en tal sitio, tal y cual. Pues eso se ve también en la novela, que les llega que habían robado, ¿no? Unos explosivos. Sí. O sea, que está todo bastante encajado y bien entrelazado. Sí. Y entonces, pues eso, sospecha que unos insurgentes, pues que están tramando algo, que han robado unos explosivos, y este tema de la HoloRed engañando es porque están tramando algo. Tarkin pues avisa, mira, nos ha pasado esto, tal y cual. El Palpatine se entera y dice, venga, ven a verme. Y dice, no, yo es que aquí tengo que controlar esto. yo no puedo dejar esto en manos de subordinados. Y al final vemos que llega Coruscant, nos explica un poco cómo está el tema para pedir audiencia con Palpatine, ¿no? Que le aparece el de los Lecus, ¿no? ¿Cómo se llama este? El de los Lecus. El que va siempre con Palpatine, el Gorderas. Sí, que me cae mal. Que en esta época no era tan Gorderas. Sí, pero me cae mal. Dice, no, pero es que primero tienes que ir a ver a Vader, y entonces después de ver a Vader, entonces vas a ver a Palpatine, y es como, ¿en serio? O sea, ¿qué me estás contando? Y ahí descubrimos un poco que les está dando manga ancha a unos mafiosos para que tengan controlados los bajos fondos de Coruscant, para que no se mete el gobierno directamente, pero utiliza estos mafiosos. Que se estén en sus negocios sin afectar demasiado a los intereses imperiales. Consiguen la audiencia con Palpatine y al final le dicen, mira, te tienes que ir con Vader, porque sospechan, ¿no? que ese material ha salido de un sitio, de un planeta, y tenéis que ir a averiguar. Total, que se va Vader con Tarkin. Vader lleva su bola, esta de
En vez de llevar su bola. Sí, sí, es una bola, ¿no? Sí, la esfera sistema de meditación, esta Sí. donde se meten para Sí, poder sí. estar sin el casco, Se llama de meditación, pero realmente es un sistema de soporte vital. de soporte vital, sí. Y cuando llegan ahí al planeta, creen que las bombas están, hay un sitio con bombas colocadas y Tarkin se da cuenta de que es una trampa. Dice, no. Dice, por aquí no han podido meter nada. Ha sido por el techo, por lo tanto, ahí no entramos, porque si entramos ahí, la palmamos porque es una trampa. Entonces, ¿sabes? Que aquí en la novela te demuestran que Tarkin es como es un gran estratega y ha tenido que hacer muchas técnicas para sobrevivir en su vida, ha aprendido y detecta las trampas, ¿no? Detecta las argucias, digamos, de los enemigos. Y entonces se dan cuenta todos de que es verdad, pero cuando vuelven a la nave se la han robado a punta carroña. Que es, al final toma gran parte de lo que es la historia de la novela y la búsqueda de esta nave por orgullo propio y porque la tecnología que tenía esa nave era muy Sí. avanzada, era la tecnología punta que había en ese momento, muchas cosas experimentales y sistemas avanzados, y no quería dejar que cayera en manos enemigas porque no quería que la copiaran. Sí, de verdad que, la verdad que desde la mitad de la novela hasta la final es básicamente buscar la punta carroña. Que al principio vemos que la consiguen localizar porque Vader detecta su soporte vital, hasta que los que están en la nave se dan cuenta de que es eso lo que están detectando. Porque dice, pero no has buscado ningún detector, no, ni algún GPS de estos. No sé, Sí, un transpondedor. un transpondedor. Dice, no hay nada, hasta que se dan cuenta que es eso y la lanzan al espacio y es Vader viendo como su soporte vital. Se pira flotando por ahí. Que este trozo está muy chulo porque es la desesperación de ellos huyendo, saltando, cada vez más maltrechos, porque bueno, se producen escaramuzas y tal en la huida, y viendo cómo no se los quitan de encima, hasta que al final logran deducir que es por la esfera esta misteriosa, que ellos no saben lo que es, ni la achacan a nada de esas. Piensan que es una esfera de comunicaciones, Sí. que lleva dentro un detector, cosas así, pero no tienen ni idea de... No saben lo que del es, pero fin. piensan que es eso, que es un detector, ¿no? Que con eso lo están... Y bueno, al final es eso, ¿no? El encontrar la nave, que no se hagan con la tecnología, y Tarkin es el que mejor conoce su nave y sabe a lo mejor los puntos débiles que Claro. tiene la nave, que de hecho dice, hay un punto ahí en la parte superior que si le damos ahí y tal, que dices tú, ¿por qué haces una nave con un punto débil? Como la Estrella de la Muerte, ¿por qué haces algo que tiene un punto débil, no? A ver, pero porque al final no se puede hacer una cosa perfecta. El tema es que en diseño, si le metes más de una cosa, no tienes para meterle tanto de otra, ¿no? En plan, si le metes más armas, eso ocupa sitio y energía y no le puedes hacer unas defensas tan fuertes. O sea, siempre va a tener un punto más débil que el resto. Y luego, bueno, cuando ya se encuentra con el que le ha hecho todo, resulta que es un conocido de él que luchó en las guerras clon y que se ha desencantado del imperio, ¿no? Como muchísima gente. Y le dices que no ves que lo que está pasando, no ves. Y bueno, la verdad es que al final la manera de eliminar a este enemigo es un poco como una presa, ¿no? Porque lo tienen ahí en un agujero en Eriadu. Ah, sí. En Eriadu acaban en Eriadu, en el planeta natal. Y es un poco como si fuese como un cazador, ¿no? Sí. En plan, se había caído, ¿no? Un foso con estacas o no sé qué, estaba ahí en el fondo hecho polvo, con el tobillo roto y tal, y como que lo deja ahí en plan de, bueno, no te voy ni a matar ni tal, sino que sea la naturaleza y tu voluntad lo que Si te saque quieres, o no. Sí, tu nave está en tal sitio, si quieres salir, Sí. salir. Otro le dice, pero no me vas a matar. Dice, no se voy a dejar que sufras. Que te mate el planeta. Sí, Está bastante bien esa parte. sí. Y lo que un poquito flojo quizá en lo de unir a Tarkin y a Vader, la excusa sea de que está por una parte la nave de Tarkin y por la otra, dentro de la nave de Tarkin, la esfera de Vader. Sí. Como metemos una cosa de los dos que quieren recuperar y así los obligamos a trabajar juntos. Sí, está un poco así un poquito... Pero bueno, también luego por otra parte tenemos que Palpatine descubre que dentro de su... Porque claro, el Tarkin le dice, a ver, dice, hay información que tienen los insurgentes Sí. que tiene que salir de dentro. Sí. Que hay Dice, un topo en algún lado, Hay ¿qué un les pasa? topo. Entonces al final Palpatine descubre el topo, ¿no? También y se lo... Sí, pero no sé si te has dado cuenta de un detalle, que planea sobre la novela muy sutilmente las sospechas de Tarkin al final, de que haya sido Palpatine el que ha hecho todo el plan para Sí. poner al descubierto el topo
Sí. del Imperio. O sea, que al final el que le pasaba la información también parte de la información a los disidentes, de dónde atacar y todo eso, podría surgir del propio Palpatine. Y para que aprendiera a trabajar con Vader. Sí. Sí, llega un momento en que Tarkin también llega un momento en que ya tiene una paranoia de no fiarse de nadie y de, no sé, de individualismo también, porque aunque tiene un equipo, él no le gusta delegar en los demás, no le gusta porque como él piensa que todos los demás son unos ineptos, unos incompetentes, no le gusta perder el control. Entonces, tampoco se fía de Palpatine del todo y tampoco de Vader. Y de hecho sospecha de que Vader es Anakin. Por la manera de luchar. Sí, es de los pocos en el Imperio, que es una cosa que surgió en el Telegram de Uno con la Fuerza. Sí. Uniros porque hablamos de temas chulos y hay muy buen rollo siempre. Surgió hace un tiempo el tema de que nos reímos mucho de que si veis, de que si... Ah, bueno, no, ese fue... Me he equivocado. Fue con Luke. Luke Skywalker Sí. siendo hijo de Anakin Skywalker y lo escondes en un planeta con sus tíos. Sí, y llamándose Luke Skywalker, que dije yo, vamos a ver, realmente quién sabía que ese chaval se llamaba Luke Skywalker, ¿vale? Más allá de sus tíos y de Obi-Wan. O sea, no creo que fuera, él sería Luke Lars, perdón. Sería el hijo de los Lars o el sobrino de los Lars o algo así. Creo que realmente no sería... Bueno, pues esto es un poco parecido. La coña de que Darth Vader es Anakin realmente lo sabían 4 personas en el Imperio. Pero como Tarkin luchó con él mano a mano, lo conocía bien. Rasgos. Y la manera de moverse, la altura, la manera de... algunas cosas que decía y tal, y sobre todo la manera de luchar. Que por mucho que se haya vuelto, hay cosas que seguía haciendo igual cuando era Anakin. Entonces, como él es muy detallista, no se fija mucho en los detalles y se da cuenta de que lucha igual. De hecho, tiene la sospecha. Que yo creo, sí. No sé, hay un... Pero al final, o sea, tiene la sospecha casi confirmada, pero que le da igual. O sea, no necesita... Esa información no le cambia nada, porque al final, pues porque Anakin, este antiguo Jedi, y ahora es una herramienta de Palpatine, pues vale, pues ya está. O sea, los planes van a seguir igual. Si Palpatine lo tiene a su servicio, será alguien de fiar, y punto. Y hasta aquí la novela. Bueno, no hemos dicho, pero esta novela es, o sea, como estamos nombrando, hay rasgos tanto de las precuelas como de la trilogía clásica, es porque sirve de puente, podríamos decir, a lo largo de la biografía de Tarkin, porque, a ver, parte de la conspiración conspiración para el Imperio, claro, de los rebeldes, de los disidentes estos, parte de gente de la antigua... de los separatistas, de las fuerzas separatistas y gente de la época de las guerras clon. O sea, sirve de puente entre estas dos fases porque está situada 5 años después del episodio 3, de la venganza de los Sith, y 5 años antes aproximadamente del episodio 4, Una nueva esperanza. Pero sería un poco Andor, antes de Andor. Eso es. Sí, porque Andor son los últimos años antes del episodio 4, ya sabemos que enlaza. Y aquí pues están empezando a construir la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces es un poco antes de... Y también nos muestra un poco eso, el CBI, ¿no? Que se llama. Sí, el DSI. El DSI, que son los que salen en Andor, ¿no? También un poco... Hemos detectado esto, pero te tengo que decir a este, porque entonces el mando se lo dice, no sé, un poco también la burocracia esta que vemos que es tan poco útil. Y los mandos y uno por encima y otro por encima. Por eso Tarkin decía que ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tantas fases para llegar a algo? Uno que mande sobre todo y ya está. Y que también se cargue en el Senado. Claro. Bueno, salen personajes conocidos, pero salen de sus... O sea, no tienen mucha presencia tampoco a lo largo de la novela porque se centra más en la faceta imperial. Entonces, ¿a quién nos puede gustar? ¿Os puede gustar esta novela? Si os gusta el tema imperial, os va a encantar. Si os gusta el personaje de Tarkin, os va a encantar, en mi opinión. Ahora, que sepáis a lo que vais, ¿vale? Esto no va a ser espadas láser, poderes Jedi y no. Esto es imperial. Si te gusta la persecución de naves por el espacio, básicamente. Sí, de eso hay bastante. Y un poco los hilos de cómo se mueven los hilos en el Imperio. Sí, hay mucho engranaje imperial, ¿vale? O sea, eso, si no os gusta mucho el tema, como digo, del Imperio, igual os cansa. Aunque sí que es, pues claro, los departamentos, cómo funcionan, porque claro, hay mucha psicología del personaje de Tarkin, mucha psicología interior, o sea, estamos dentro de su cabeza, hay mucho pensamiento y hay mucha tecnocháchara, pero vamos, muchos nombres. A mí me resultó entretenida, igual que el anterior que habíamos reseñado de La sombra de los Sith,
se hizo pesada en ocasiones porque parecía que estaba hinchada de más. Esta tiene una duración contenida, creo que son unas 350 páginas, y a mí no se me hizo pesada. Pensaba, que se me iba a hacer más pesada cuando la comencé, pero la verdad es que tiene un buen ritmo. James Luceno lo ha vuelto a hacer. A mí al final, o sea, el tema me parece demasiado largo la persecución de Punta Carroña. Se te hace... Sí, a ver, más que largo, quizá un poco decir... han decidido que este sea el conflicto principal del libro y como que se pierde que podrían haber salido otras cosas. Sí, ¿no? Porque, me parece que claro, y lo podía haber hecho más biografía rápido del personaje, hacerlo más breve y contarte otro tipo de historias, pero bueno, al final, como te digo, a mí me ha reforzado el gusto final por la novela, esa sospecha final de Tarkin de decir, será Palpatine el que estaba detrás de todo, y eso me mola. Y eso me ha hecho que todo lo leído, pues dije, lo vieras con otra perspectiva. Sí, también te muestra, pues eso, lo que decíamos de que Tarkin sabe cómo es Palpatine. Y dice, vale, mientras mi fin, mientras consiga mi fin, me da igual los medios, me da igual qué está haciendo Palpatine. ¿Que quiere hacer esto? Pues vale, bien. Pero yo voy a tener mi estrella de la muerte, ¿no? A mí, mi juguetito lo voy a tener. Aquí creo que no hay mención al tema de Rogue One, porque aún no estaba... O sea, no tenemos a ningún personaje todavía por aquí pululando, ni Krennic. Krennic no sé si lo mencionan, es que no me acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que como elegimos 3 novelas para intentar hacer este verano, y la siguiente va a ser la vida de Erso, de Galen Erso y su familia, y ahí sí que sale Krennic, ya las confundo, porque es que estas novelas yo ya las había leído. No me acuerdo si hay mención aquí o no, creo que no, que aún no hay mención a Krennic, a Erso y compañía. Bueno, el resumen, pues que esta novela sirve para llenar vacíos de su biografía. Como hemos dicho, lo humaniza en el sentido de mostrarnos su forma de pensar, no suavizarlo, su crueldad, que muy alta, a un personaje que pues, de otra forma parecería unidimensional, ¿no? Lo conocíamos por las películas, como he manifestado antes, y no conocíamos apenas nada más, y parecería un villano más del montón, solo que con carisma en pantalla. Nos permite entender por qué creía tan firmemente en sus métodos, por qué el miedo era su herramienta principal y cómo llegó a ser el hombre que comandaría la Estrella de la Muerte. Como hemos dicho, casi finaliza con su nombramiento como Grand Moff. Grand Moff. Porque aceptan su doctrina y la idea que él tenía de que los sistemas se autogobernaran para no tener que tener presencia militar en todos los sistemas, saltarse un paso y darle el poder de los sistemas a los gobernadores de sector. O sea, un gobernador de sector es responsable de todo su sector, como su nombre indica, de tener el poder y mantener el orden allí con sus fuerzas. El imperio puede estar supervisando o mandando, imagino que si hay alguna crisis grande, pues mandar tropas y naves y demás, pero tenían que ser responsables los gobernadores. Entonces eso se aceptó, estuvo muy bien, porque además, qué mejor que un gobernador de un sector para conocer las idiosincrasias de su propio sector, ¿no? Y sus particularidades. Claro, él es Moff de su sector, pero aparte es Grand Moff, es decir, tiene varios sectores, ¿no? Sí, no, el Grand Moff supervisa a los Moff. ¿Vale? Los Moff son estos, ¿no? Son los gobernadores de sector, él supervisa a los gobernadores de sector. O sea, es un cargo que se creó para él, por su capacidad. Bueno, si quieres finalizamos ya que estamos un poco haciendo la biografía de Tarkin, pues lo que ya sabemos... De aquí, ¿no? Claro, lo que ya sabemos del fin de su biografía. Bueno, pues el fin de su biografía es lo que ya hemos visto en las películas, ¿no? La Estrella de la Muerte, la crueldad esta que hemos visto en las películas de que aunque le digan dónde está la base rebelde, dice, me cargo Alderaan, me da igual que mueran personas, son daños colaterales, muertes necesarias, sí, ¿no? Para asustar a los demás. Sí. Y es que ya está, y que cae con... cae con la Estrella de la Muerte al final del episodio 4, pero aún así dejó un fuerte legado en el Imperio, un legado de terror, porque se construyó una segunda Estrella de la Muerte, o sea, aún después del fracaso de la primera... Claro, y la doctrina Tarkin seguía implantándose. Eso es, era la doctrina principal del Imperio. Él murió, digamos, porque él se negó a evacuar cuando llegó el ataque rebelde, porque claro, tenía tanta fe en su arma de destrucción total
que no, o sea, para él aquello era un ataque de mosquitos. No tenía... No, y aparte que él no es un personaje que, de hecho, desde pequeño te lo han mostrado que lo de huir no era una opción. A él no le han enseñado Claro. a huir, le han enseñado a luchar hasta las últimas consecuencias. Porque siendo un niño, en Punta Carroña y en Eradú, era si mueres, mueres. Claro. O sea, ahí te quedas. Otros como tú antes, pues han muerto, no pasa nada. Ujú. Hay más herederos en la familia, ¿no? Es como... Sí, a ver, que te tienes que ganar el puesto, el Sí. lugar, ¿no? Dentro de la familia. Además, los padres en la novela que lo despiden para irse y tampoco ni lloran ni nada. Es como, bueno, espero que sobrevivas, Creo ¿no? el padre en un momento dado como que le echan cara a que se vaya del planeta en vez de quedarse para gobernarlo. Y él dice que lo que quiere es aplicar esos conocimientos para la galaxia. Para evitar tener que defender el planeta ante... Y luego más adelante en la novela hay como un regreso al planeta que se vuelve a reencontrar con su padre y ya el padre como que le da la razón de que hizo lo correcto al marcharse, que ahora es mucho más poderoso, mucho más importante. No, si me refiero a lo de que cuando se va a la supervivencia siendo un niño, no le lloran los padres. Ya, bueno, pero es que eso es un detalle súper esperable, o sea, tampoco... Que son familias que están acostumbrados a que los niños se vayan solos a la selva a luchar contra bichos. Sí. Si muere, pues muere. Oye, sí, pues buena pena. Si muere, pues muere. Pero... Yo creo que es de lo mejor de la novela, estas pruebas que él va pasando, las pruebas de cada vez más difíciles de supervivencia. Resulta entretenido, sobre todo el plan contra los monetes espaciales. Está muy, muy chulo. ¿Y hasta aquí? Pues nada, os recomendamos que leáis las novelas si os intriga el personaje de Tarkin Ujú. y si os gustan las persecuciones espaciales. Eso es. Como si en su historia podemos decir que es un recordatorio sombrío de cómo la ideología de la tiranía puede arraigarse y florecer. Un testimonio de la valentía necesaria para desafiarla. Pues lo dicho, leerlo, nos comentáis en el grupo de Telegram o por iVoox que os aparece la novela. O por YouTube o por cualquier o por plataforma cualquier en la que nos plataforma. escuchéis, que estamos en Por muchas. Spotify también nos podéis A tope, escuchar. todas. Y bueno, nos escucháis, os leemos y os oímos. Ujú. Podéis haceros mecenas desde iVoox, en el botón de apoyar. Tenemos planeados más programas, ahora que ya nos hemos descansado una temporadita después del final de Andor. Y además que este año tampoco vamos a tener mucho producto más televisivo de Star Wars. O sea, podemos Sacaremos combinar libros con videojuegos o... se nos ha ocurrido hacer una serie de programas que ya no lo vamos a decir. Hay proyectos en marcha. Hay proyectos en marcha. Y de la tele quería decir, pues como hay documentales y hay cositas curiosas sobre Star Wars, pues podemos comentar alguna de vez en cuando. Y ir tirando hasta que nos lleguen más productos, por favor. Y si tenéis ideas de temas para Sí. hablar, pues también nos podéis comentar que os gusta o gustaría. Ujú. Y para los nuevos, si os está enganchando ahora o si habéis llegado tarde a las camisetas, si queréis camisetas, nos sí. lo comentáis porque ahí Hemos tenemos hecho un pedido de un camisetas. acopio para tener nosotros en casa, así que si... Poneros en contacto con nosotros o Sí. dejar un mensaje. Os recuerdo de nuevo que os apuntéis al grupo de Telegram de Uno con la Fuerza y lo pasaréis bien, palabra. A los seres extraños como esos los echamos de la cantina. Únete a nosotros Únete. y juntos gobernaremos Telegram. Muy bien, yo no puedo añadir nada. Despedida perfecta. Miau, dice el gato. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y recordad que somos Uno con la fuerza. fuerza.